Gracia y paz sean, ¿verdad?, para cada uno de ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que en Lucas capítulo 10, versículo 25, dice así: Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Hay aquí un detalle. Un intérprete de la ley, uno que sabe la ley, uno que conoce la ley, uno que no es ignorante de la ley, o sea, las escrituras. Le está haciendo la pregunta a nuestro Señor Jesús, pero bien claro dice ahí que es para probarle, para tentarlo. Cuando el Señor andaba predicando y andaba enseñando, él siempre estaba rodeado de sus discípulos, de las mujeres que lo servían a ellos y de seguidores. Y en ese grupo también estaban los que estaban siempre velando o chusmeando a ver qué era lo que decía el Señor, a ver lo que hacía el Señor. Y habían intérpretes de la ley que estaban ahí para ver en qué lo podían acusar. Y este intérprete de la ley se levantó para hacerle una pregunta al Señor. Y la pregunta es: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Acaso no sabe él la ley? Claro que la sabe, pero él está preguntando a Jesús para probarle, para tentarle. Entonces el Señor no le contesta, porque el Señor sabe las intenciones de los corazones de ellos y no va a caer en el jueguito. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? Que le responde con otra pregunta. Y la pregunta es, el versículo 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Tú conoces la ley, tú sabes la ley, tú eres intérprete de la ley y me haces esta pregunta al frente de todos estos. Tú conoces qué dice la ley que debes de hacer, ¿verdad? Entonces aquel, o sea, el intérprete de la ley, respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le hizo la pregunta a Jesús y le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Tú conoces la respuesta. El Señor no se presta, ni le dice: sí, mira esto y esto, porque el Señor sabe las intenciones de este que le está haciendo la pregunta. Entonces el Señor provoca que él mismo se conteste. Sí, la ley dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Él, como intérprete de la ley, sabe lo que la Torá dice, lo que la ley dice, lo que los mandamientos dicen, lo que las escrituras dicen. Él, como intérprete de la ley, tiene conocimiento del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Sabe lo que estos libros dicen acerca de la ley y los mandamientos. Entonces él está recitando algo que está escrito en Deuteronomio capítulo 6 en nuestras Biblias, ¿verdad? Que es, la ley es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y luego a tu prójimo como a ti mismo. Él está recitando la ley que ya fue escrita y está, ¿verdad?, como evidencia en Deuteronomio. Entonces, ¿qué era lo que estaba queriendo hacer este intérprete? Obviamente, como dice ahí, probar a Jesús, tentar a Jesús. Entonces el Señor le dice, después de eso que él mismo se contesta, le dijo: bien has respondido, como quien dice, porque tú sabes lo que está escrito, bien has respondido. Entonces el Señor le aconseja: haz esto y vivirás.
Pero ¿de qué forma vivir? ¿De qué forma? Vivirás de una forma espiritual. Si tú haces esto que está escrito y eres obediente a la ley y eres obediente al mandamiento, vivirás espiritualmente. Y eso es lo que pasa con nosotros los cristianos. Nosotros los creyentes, nosotros los conocedores de la palabra del Señor, tenemos que conocer la Biblia, pero no solamente conocerla de conocimiento, sino aplicar esas verdades bíblicas a nuestra vida. ¿De qué me sirve conocer de la A a la Z, de Génesis a Apocalipsis? Ay, sí. Yo me sé los versículos bíblicos de memoria, así los temas, los profetas, las ciudades. ¿De qué me sirve a mí eso si yo no lo aplico a mi vida de una forma diaria para ir creciendo y madurando espiritualmente en el Señor? Y aquí hay una lección que el Señor nos va a dar. Este intérprete de la ley, conocedor de la ley, conocedor de los mandamientos, tentó al Señor con una pregunta que él ya conocía la respuesta, pero que obviamente él no estaba viviendo lo que la palabra decía, porque el Señor se lo va a demostrar. Y mira de qué forma se lo demuestra. El versículo 29, él sigue. Porque hay un problema con aquellos que solamente saben de la Biblia por conocimiento. Dicen, no, yo sí sé lo que la Biblia dice en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces y por ahí para abajo. ¿De qué sirve si no se vive la palabra? Y no estamos hablando de una forma de perfección, porque nadie es perfecto. Pero es de aplicar las verdades bíblicas en nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para crecer en el Señor. Para ir santificándonos cada día más. Matando y mortificando el pecado en esta carne en la cual habitamos aún. Eso es vivir la palabra de Dios. Eso es vivir y obedecer las Escrituras como Dios manda. No solamente conocimiento, sino el entendimiento y la aplicación. Y vemos que este intérprete de la ley conocía la ley, pero no se la estaba aplicando a sí mismo. Porque él trata de justificarse en lo siguiente. Mire el versículo 29. Ya el Señor hizo que él mismo se contestara, porque la pregunta le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré, verdad, la vida eterna? Entonces el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Tú la sabes. Y él dice, bueno, esto, amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces ve y haz eso y vivirás, ¿verdad? Vivirás espiritualmente, vivirás en la eternidad. Entonces él justifica, se quiere justificar y lo prueba en el versículo 29. Mira, dice, pero él, queriendo justificarse, asimismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Muchas veces, muchos cristianos tendemos a decir, pero es que sí, la Biblia me habla de esto, pero no me da pasos 1, 2, 3, o no me da paso A, B, C para seguirla y a perfección. El Señor nos ha dado entendimiento. El Señor nos ha dado capacidad de razonamiento para leer con entendimiento de espíritu y razonar en lo que estamos leyendo y aplicarlo y accionar en el diario vivir. No nos hagamos los tontos. A veces nosotros leemos, nos cala, pero no, eso es para otro. Sí, esa página no es para mí, ese es para otro. Eso es justificarnos porque yo estoy bien. Yo no creo que esté mal. Yo estoy bien. Ese ha de ser fulanito, sutano, mengano, prensejo que está mal. Y así no es. La palabra es para que te la apliques a ti mismo, para que me la aplique yo primero, antes de apuntar mi dedo que es para fulano. Y eso es lo que estaba pasando aquí. El intérprete de la ley quiere de alguna forma justificarse y le dice, pero ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién será quien tengo que ayudar? ¿Tengo que ayudar a solamente los de mi familia?
o solamente los de la familia de la fe, o tengo que ayudar a todos. Entonces vemos ahí que él se quiere justificar. Entonces el Señor una vez más no cae en su jueguito. El Señor Jesús no cae y le contesta, sino que le va a traer una historia para que la misma historia él vaya pensando en la historia y contestándose quién es verdaderamente su prójimo. Entonces, bendiciones, mi hermana Jenny, bendiciones. Dice el versículo 30. Jesús, como le digo yo, no le contesta a este intérprete de la ley, sino que va directo y le cuenta una historia. Y no solamente a él, sino a los que están ahí también, para que escuchen. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió, y aquí hay una clave que tenemos que estar pendientes. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y lo vamos a dejar ahí para mientras. El Señor le muestra, no solamente al intérprete de la ley, ¿verdad? Está por contestarle algo, sino a los que están ahí alrededor. El Señor le presenta 3 personajes en la historia: al sacerdote, al levita y a un samaritano. El sacerdote es uno que conoce la palabra del Señor, uno que conoce los mandamientos, uno que ejercita los mandamientos. ¿Por qué? Porque es líder, es un sacerdote. Un levita es una persona separada para servir en la congregación, para servir en la casa del Señor. Por lo tanto, es alguien que se somete también y conoce la palabra del Señor. Un samaritano, y ahí está el detalle, que los que saben y los que no saben, pues lo voy a recordar aquí o lo voy a decir. Entre los judíos y los samaritanos había una riña, una contienda desde antes, desde mucho antes, desde la antigüedad, ¿verdad? Y no se querían, ni los judíos a los samaritanos, ni los samaritanos a los judíos. Entonces había un detalle que los judíos no les gustaba pasar por Samaria. Y obviamente los samaritanos no iban a Judea y tampoco iban a Galilea, se quedaban en su territorio. El detalle es que en el mapa de Israel, en el tiempo de Jesús, si vamos a poner atención, si nos hacemos un círculo ovalado, ¿verdad?, que represente al mapa, vamos a ver el norte, el medio y el sur. En el norte vamos a poner que está Galilea. En medio está Samaria. Y en el sur está Judea, donde estaba Jerusalén. Y ahí era donde estaba el templo. ¿Qué pasa? Los de Galilea, cuando querían ir a visitar a Jerusalén, o sea, el templo, a Judea, tenían que pasar por Samaria. Y también los del sur, cuando querían ir a Galilea, tenían que pasar por Samaria. ¿Qué pasa? La riña entre Samaria y los de Judea, los judíos. Había una constante riña. Aquel judío que pasara por Samaria peligraba insultos, pedradas, escupidas, ¿verdad? A veces hasta la muerte. Y viceversa. ¿Por qué? Por la riña constante que había entre ellos dos. Entonces, ¿qué pasaba? Los judíos preferían no tomar un atajo, porque el atajo era más corto, pero en este caso, ellos preferían ir, si iban del sur al norte, o sea, de Judea a Galilea, preferían salirse de Judea para otro lado y luego subir
por otro lado para Galilea y viceversa. Galilea lo mismo, y todo por no pasar por en medio, que tenían que pasar por Samaria. Tanta era la riña. Entonces vemos aquí lo que está haciendo el Señor. El Señor está presentando 3 personajes y el más odiado de entre los judíos va a ser el héroe. Ponle mente lo que el Señor está tratando de decir. Porque el intérprete de la ley le dijo, ¿quién es mi prójimo? Pues vamos a demostrarte quién es el prójimo, ¿verdad? Entonces el Señor hace que el sacerdote, aquel que está llamado a conocer la ley, aquel que está llamado a dirigir una congregación, aquel que está supuesto a vivir la ley y a enseñarla a vivir. ¿Qué hace el sacerdote? Ve la necesidad y va de largo. No se pausa a ver qué le pasó a esta persona, ¿verdad? El levita hace lo mismo, aquel que sirve en la casa del Señor, aquel que siempre está pendiente de lo que la casa del Señor necesita, porque yo soy un levita, yo he sido separado para servir en la casa del Señor, pero ve la necesidad de alguien y no ve nada. Yo no sé, yo creía que alguien más le iba a ayudar. Examinemos nuestra vida, examinemos nuestro corazón, examinemos nuestro verdadero servir a través de esta palabra. Entonces el Señor utiliza el tercer personaje, que es un samaritano. Uno que no está liderando en una congregación, uno que no ha sido separado tal vez para servir en X ministerio de la congregación. Uno que tal vez va a la congregación, pero ni fu ni fa. Pero mira el detalle aquí. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndolo fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, suavizó las heridas de aquel hiriente y le echó vino para desinfectarlas. Y dice, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí hay un detalle muy bonito. No solamente fue movido a misericordia. Ay, pobrecito, espero que alguien lo ayude. Ay, pobrecito, hay que ponerlo en oración, mis hermanos. Ay, sí, yo voy a estar orando por él. Pudiendo ayudar y no ayudar es pecado. Pudiendo ayudar, escúchame bien, no estoy diciendo que nos vamos a meter a ayudarle a todo mundo, porque a veces no podemos, no tenemos los medios o el tiempo, pero teniendo el tiempo o teniendo los medios de suplir una necesidad y decirle al hermanito, estoy orando por ti, que el Señor mande a alguien. El Señor te está mandando a ti. Entonces aquí está el detalle, que el samaritano no solamente fue conmovido a misericordia, sino que dice que vendó sus heridas, suplió en el momento la necesidad de aquel herido, de aquel que fue asaltado, de aquel que fue dañado. Y no solo eso, dice que echándole aceite y vino, o sea, acción con sus manos. ¿Por qué? Porque en su viaje él tenía aceite y tenía vino. O sea que estaba capacitado para ayudar en esa X necesidad. Nosotros, tal vez alguien tiene necesidad de un préstamo. Claro, yo no tengo el dinero. Yo no tengo el dinero. Ahí sí puedo decir, Señor, yo voy a orar para que alguien le supla al hermano la necesidad que tiene. Pero digamos, alguien necesita de mi oído para escuchar. Alguna, no sé, ansiedad que le da mi oído, ¿verdad? O palabras de motivación, palabras de vida, que es a través de la palabra del Señor. O mi tiempo,
Yo puedo ofrendar mi tiempo. Si tengo tiempo, yo no tengo dinero para ayudarte, pero tengo mi tiempo para ayudarte con lo que necesites. Yo estoy ahí. Ese es nuestro aceite. Ese es nuestro vino, ¿verdad? Entonces, este samaritano vendó las heridas de ese que había sido asaltado. Dice que le echó vino y aceite y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, no solamente hizo la acción, sino que también estuvo pendiente. Todo bien, todo bien. Necesitas más, si no conseguimos, ¿verdad? Todo bien. Cuidó de él. Dice que al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. A veces hacemos una acción de ayudar, ¿verdad? Todo bien. Hacemos la acción, ayudamos al hermanito, pero nos olvidamos. Ya, le ayudé. Allá que le ayude a otro. Y esa actitud no está bien tampoco. Porque, ok, ayudamos a la necesidad de X hermano, de X prójimo. Pasa el tiempo, caramba, deja preguntar cómo le fue con el asunto, si resolvió, si alguien más le ayudó, si mi ayuda fue lo suficiente, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que hace el samaritano. Dice que le dijo al mesonero, cuídamelo, y cuando yo venga, me cobras lo que hayas usado en esa persona, está bien, yo te lo pago. O sea que siempre estuvo pendiente de cerca y de lejos. El Señor deja la historia ahí. ¿Para qué? Para que la analicemos nosotros, que la estamos oyendo, leyendo. Pero también el intérprete de la ley estaba pensando en esa historia a medida que el Señor la decía. Y acuérdate la pregunta que le dijo el intérprete al Señor. ¿Quién es mi prójimo? Entonces el Señor en el 36 le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Algo que le ha de haber ardido reconocer al intérprete de la ley. Es decir, las siguientes palabras. Él dijo, el que usó de misericordia con él, porque no fue el que sabía mucha Biblia y enseñaba a los demás. Tampoco fue el que se pasaba en la congregación, en la iglesia, ayudando a todos los demás en el servir. La cosa es vivir la palabra de Dios. Por eso, al principio, cuando el intérprete de la ley le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, contéstate tú. Y él se contesta solo y dice, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo. Entonces el Señor le dice, haz esto y vivirás. Vivirás espiritualmente, crecerás y te llevará al cielo. No las obras, no las obras. No estamos hablando de obras, porque la salvación se gana solamente por los méritos de Cristo, por gracia, es regalo de Dios. Pero nosotros somos llamados a que si sabemos la palabra de Dios, debemos vivirla. Y no solamente a veces vivirla es para nosotros, sino en accionar para nuestro prójimo. Entonces aquí, el mismo Señor, después de esta historia, le dice al intérprete de la ley, ¿puedes ahora contestarte la pregunta de quién es tu prójimo? Entonces él dice, bueno, a aquel que se dejó usar por misericordia. Entonces el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, todo ese conocimiento que sepas de la ley, todos esos mandamientos que conozcas, vívelos, aplícatelos antes de aplicárselos a los demás y vivirás. Ve y haz lo mismo y vivirás. Lo mismo nos está diciendo el Señor a nosotros. No solamente está en el conocimiento de la Biblia, el conocimiento teológico de las Escrituras. Es vivir esa palabra viva
diariamente, en mi diario vivir. Autoexaminarme y decir, Señor, ¿en qué estoy fallando y qué puedo arreglar? Pero no solamente para mí, sino para demostrar mis frutos a los demás a través de la palabra del Señor. Así es que Dios nos ayude verdaderamente que sí. Y si tenemos el Espíritu Santo de Dios, no estamos solos en esto, pues Él nos da entendimiento de la palabra. Esto no es solamente escritura y lectura. Esto es de aplicarlo diariamente. Así es que el Señor nos ayude. Pero Él está dispuesto a ayudarnos. Así es que vamos nosotros a practicarlo. Amén. Dios bendiga a cada uno de los que estuvieron ahí. Dios bendiga a los que van a ver este video. Y como yo siempre digo, lee tu Biblia. Dios te bendiga. Bye.